Hay una voz dentro de ti que nunca está satisfecha. No importa lo que logres, no importa lo que construyas, lo que des, lo que sacrifiques, siempre encuentra la forma de decirte que no fue suficiente, que podrías haberlo hecho mejor, que los demás lo hacen con más facilidad, que hay algo en ti que no termina de estar bien. Esa voz no es tuya. Jung pasó décadas rastreando el origen de esa voz en cientos de mujeres, y lo que documentó cambió completamente la forma en que entendemos por qué ciertas mujeres, inteligentes, capaces, que han logrado cosas reales, no pueden sentirse suficientes desde dentro sin importar lo que el mundo exterior les confirme. Lo llamó la herida materna, y escribió que es la herida más silenciosa y más profunda que existe en la psique femenina. Porque no llega con un golpe visible, llega gota a gota, durante años, desde la persona que más amabas y que más te amaba, sin que ninguna de las dos supiera lo que estaba ocurriendo. Antes de continuar, necesito que pienses en algo muy específico. Hay un logro en tu vida, algo que conseguiste con esfuerzo real, algo que otras personas celebraron, que tú no pudiste celebrar del todo, que en el momento en que debería haber sido tuyo completamente, algo en ti lo minimizó, lo comparó, lo encontró insuficiente. Quédate con ese momento. Vamos a volver a él antes de que termine este video, y cuando lo hagamos vas a entender exactamente de dónde viene esa voz y por qué no es tuya. Quiero contarte la historia de una mujer que probablemente conoces. Nació en un mundo donde su valor dependía de lo que hacía para los demás, de lo que cocinaba, de lo que limpiaba, de lo que aguantaba, de lo que callaba. Un mundo donde una mujer que expresaba sus propias necesidades era egoísta, donde una mujer que decía que no era difícil, donde una mujer que ocupaba demasiado espacio incomodaba. Esa mujer aprendió a sobrevivir siendo pequeña. Aprendió a no querer demasiado, a no pedir, a no brillar más de lo que el entorno podía tolerar, a medir cada palabra, cada emoción, cada deseo por el filtro de lo que los demás podían aceptar. Y cuando tuvo una hija, cuando te tuvo a ti, te transmitió exactamente lo que a ella le habían transmitido, no con mala intención, con todo el amor que tenía. Pero el amor no puede dar lo que no recibió. Y ella nunca recibió el permiso de sentirse suficiente. Entonces, sin saberlo, sin quererlo, te fue enseñando que el amor se gana, que hay que merecerlo, que el valor no viene de dentro sino de lo que produces hacia afuera. Que ser suficiente es algo que se demuestra, no algo que simplemente eres. Jung llamó a esto la transmisión del complejo materno negativo, el mecanismo por el cual la madre que no pudo darse a sí misma lo que necesitaba, sin saberlo, instala en su hija la misma carencia, no como crueldad, como la única forma de amor que conocía. Cuéntame en los comentarios con una frase, ¿qué es lo que crees que tu madre nunca pudo darse a sí misma? No tienes que dar detalles, solo una frase. Lo que escribas le va a dar nombre a algo que alguien más lleva cargando sin saber cómo llamarlo. Para entender la herida materna necesito explicarte cómo funciona en el cuerpo, porque no opera como un recuerdo, opera como una identidad. Jung escribió que el primer vínculo de toda persona humana, el vínculo con la madre, no es solo emocional, es constitutivo. La psique de la niña se forma en relación con la madre antes de tener capacidad de separarse de ella, antes de tener un yo propio que pueda observar y cuestionar lo que recibe. Lo que la madre refleja a la niña se convierte en la verdad sobre sí misma. Si la madre refleja, eres suficiente, eres valiosa, eres bienvenida exactamente como eres, la niña construye una psique con suelo firme, un centro interno que no depende de la validación exterior para existir. Pero si la madre refleja, aunque sea involuntariamente, aunque sea desde su propio dolor, tienes que ganarte el amor, tienes que merecerte el espacio. Hay partes de ti que no son bienvenidas.
La niña construye una psique con un agujero en el centro. Un agujero que pasa décadas intentando llenarse con logros, con aprobación, con relaciones, con trabajo, con perfeccionismo, con dar más de lo que tiene disponible. Y el agujero nunca se llena. No porque la mujer no haya logrado suficiente, sino porque ningún logro externo puede llenar un vacío que tiene origen interno. Eso es lo que Jung documentó sobre la herida materna. Que no es una herida de acontecimiento. No es que tu madre hizo algo dramáticamente dañino. Es una herida de ausencia, de lo que no estuvo, del reflejo que nunca llegó, del mensaje que nunca se dijo con claridad suficiente para instalarse como certeza. Eres suficiente, exactamente como eres, sin condiciones. Si nunca escuchaste eso con suficiente consistencia como para creerlo en el cuerpo y no solo en la mente, ahí está la herida. Hay 4 formas en que la herida materna vive en ti ahora mismo. Y Jung documentó las 4 con una precisión que cuando las lees por primera vez, sientes que te están describiendo. La primera es el perfeccionismo compulsivo. No el perfeccionismo que nace del amor por lo que haces. El perfeccionismo que nace del miedo. El que convierte cada tarea en una prueba que tienes que pasar para ser aceptada. El que hace que un 9 sobre 10 se sienta como un fracaso porque el 10 que faltó es la evidencia de que hay algo que todavía no está bien en ti. Jung escribió que el perfeccionismo de origen materno no busca la excelencia, busca la aprobación que nunca llegó de forma incondicional. Es el intento interminable de demostrarle a una voz interior que finalmente eres suficiente. El problema es que esa voz interior no tiene un umbral. No hay logro que la satisfaga permanentemente. Porque no es una voz que evalúa tus logros. Es una voz que evalúa tu valor fundamental como persona. Y eso no puede resolverse con más logros. La segunda forma es la dificultad para recibir. Dar es fácil. Recibir, un cumplido, un regalo, ayuda, amor, reconocimiento, produce incomodidad. Una necesidad de minimizar, de devolver inmediatamente, de no quedarte con nada demasiado tiempo porque en algún lugar profundo no crees haberte ganado estar en deuda con nadie. Las mujeres con herida materna a menudo se convierten en dadoras extraordinarias. Dan con una generosidad que parece ilimitada. Pero cuando alguien quiere darles a ellas, algo se tensiona. Algo dice, no merezco esto sin haberlo ganado primero. Jung llamó a esto la incapacidad de recibir la gran madre interior. El arquetipo que nutre, que en su forma sana nutre también a quien la porta, no puede activarse cuando la herida de origen bloquea la capacidad de recibir nutrición. La tercera forma es la voz crítica interna. La conoces. Es la que comenta cada decisión que tomas. La que te recuerda lo que salió mal justo cuando algo sale bien. La que compara, que minimiza, que encuentra siempre la forma de señalar lo que falta. No es tu voz. Es la voz de tu madre. No la voz que ella usaba contigo deliberadamente, sino la voz que ella usaba consigo misma. La voz de su propio dolor no resuelto que aprendió antes de que tú nacieras. Jung documentó que la voz crítica interna no es la conciencia moral de la persona. Es el introyecto materno, la versión internalizada de los mensajes recibidos en la infancia, operando en automático desde las capas más profundas de la psique. No puedes apagarlo con voluntad. No puedes simplemente decidir no escucharlo. Pero sí puedes aprender a reconocerlo como lo que es, una voz que no te pertenece, y desde ese reconocimiento, hacer algo que antes era imposible, elegir no creerla. La cuarta forma es la dificultad para pertenecerte a ti misma. Saber qué quieres cuando nadie más está mirando. Saber qué te gusta, qué te nutre, qué te alegra. No en función de lo que le gusta a los demás, sino en función de lo que realmente eres. Tener una relación contigo misma que no dependa de que alguien te vea para existir. Las mujeres con herida materna
A menudo tienen una capacidad extraordinaria para saber lo que los demás necesitan y una dificultad genuina para saber lo que ellas mismas necesitan. Porque el desarrollo de ese conocimiento interno requiere un espejo que te devuelva tu propio reflejo con claridad. Y ese espejo, en las etapas más formativas, no estuvo suficientemente presente. Ahora necesito decirte algo sobre tu madre que quizás todavía no puedes escuchar sin resistencia, pero Jung lo documentó y creo que es lo más importante de este video. Tu madre hizo lo que pudo con lo que tenía. Eso no significa que lo que recibiste fue suficiente. No significa que la herida no es real. No significa que tienes que pretender que no ocurrió. Significa que el origen de tu herida no fue el desamor. Fue el dolor de una mujer que tampoco recibió lo que necesitaba, que tampoco tuvo un espejo claro que le dijera que era suficiente exactamente como era, que también cargó su propio agujero durante décadas e hizo lo mejor que podía con las herramientas que tenía. La cadena de la herida materna no empieza contigo, no empieza con tu madre, viene de mucho más atrás, de generaciones de mujeres a quienes el mundo no les dio el permiso de ser suficientes por el simple hecho de existir. Jung escribió que sanar la herida materna no es perdonar lo que hizo tu madre. Es comprender que lo que no recibiste no era un juicio sobre tu valor. Era el límite de lo que ella podía dar desde su propio vacío. Esa diferencia entre no fui suficiente para mi madre y mi madre no podía dar lo que ella misma nunca recibió, es la distancia exacta entre seguir cargando la herida y empezar a sanarla. ¿Cómo se sana la herida materna? Jung fue muy específico sobre esto. No se sana buscando en el exterior lo que no llegó del interior. No se sana encontrando una relación que finalmente te dé la validación que tu madre no pudo darte. No se sana logrando suficiente para acallar la voz crítica. Se sana convirtiéndote tú misma en la madre que necesitabas. Jung llamó a esto la activación de la gran madre interior, el arquetipo que nutre, que sostiene, que dice sin condiciones: eres suficiente. El arquetipo que en su forma negativa fue lo que recibiste: crítica, exigencia, amor condicional. Y que en su forma positiva es lo que puedes darte a ti misma ahora. No como técnica, como práctica real y concreta. Hay 3 cosas que puedes hacer a partir de hoy. La primera es nombrar la voz. Cuando la voz crítica aparezca, y va a aparecer, en lugar de fusionarte con ella como si fuera tu propio pensamiento, nómbrala. Esta es la voz de la herida, no es mía. Eso no la silencia inmediatamente, pero crea una distancia que antes no existía. Y esa distancia es el primer milímetro de libertad. La segunda es darte el reflejo que no recibiste. Hay frases que tu psique necesita escuchar con consistencia suficiente para que se instalen como verdad en el cuerpo y no solo como concepto en la mente. Soy suficiente exactamente como soy. Mi valor no depende de lo que produzco. Merezco recibir sin haberlo ganado antes. No las digas como afirmaciones vacías. Dítelas en los momentos específicos en que la herida se activa. Cuando minimices un logro. Cuando no puedas recibir un cumplido. Cuando el perfeccionismo aparezca. Esos son los momentos en que la psique está más abierta a recibir un mensaje diferente. La tercera es honrar el dolor de tu madre sin cargarlo. Hay una diferencia entre entender que tu madre también estaba herida y convertirte en la receptora permanente de ese dolor heredado. Puedes ver su historia con compasión real, sin seguir transmitiendo lo que ella no pudo resolver. Ese acto, ver su dolor sin fusionarte con él, es uno de los más poderosos que existe en la psicología junguiana. Y es exactamente lo que rompe la cadena. Ahora vuelve al logro con el que abriste este video. El que no pudiste celebrar del todo. El que la voz interior minimizó, o comparó, o encontró insuficiente en el momento en que debería haber sido completamente tuyo. ¿De dónde vino esa voz ahora? No de ti, de una mujer que tampoco pudo celebrar sus propios logros, que tampoco tuvo suficiente permiso para sentirse suficiente, que te transmitió sin quererlo el único sistema de medida que ella conocía. Ese logro fue real,
Fue suficiente. Eras suficiente entonces y eres suficiente ahora. No porque lo hayas ganado, no porque lo hayas demostrado, sino porque el valor no es algo que se gana. Es algo que existe antes de que nadie te lo confirme o te lo quite. Jung escribió que la individuación completa de la mujer requiere en algún momento enfrentar la imagen de la madre que vive dentro, no la madre real, la imagen psíquica de la madre que opera desde el inconsciente. Mirarla, entender lo que pudo y lo que no pudo. Y desde ese entendimiento, hacer una elección que ella no pudo hacer. Darte a ti misma lo que a ella nunca le dieron. Eso no es traicionarla. Es completar lo que ella no pudo completar. Es hacer por ti lo que ella habría querido hacer si hubiera tenido las herramientas. Eso es sanar el linaje desde adentro. Cuéntame en los comentarios con una sola palabra, ¿cómo se llama esa voz en ti? La que dice que no fue suficiente. Solo la palabra. Sin explicación. Y si hoy quieres declararlo, si quieres que este sea el momento en que dejas de creer que la voz crítica dice la verdad sobre ti, escribe en los comentarios: soy suficiente. Siempre lo fui. La herida no es mía. Hecho está. No como aspiración. Como reconocimiento de lo que siempre fue verdad, aunque nadie te lo dijera con suficiente claridad para que pudieras creerlo. Nos vemos en el siguiente video.